Oremos. Ok, oremos. Padre, Señor, le damos gracias por su amor, por su misericordia, por este día que nos ha regalado, por las bendiciones que nos da todos los días, Señor, porque nos cuida, nos protege y nos ayuda en todo momento, en todas las situaciones que podamos estar viviendo. Le pedimos perdón primeramente por las faltas cometidas, por los pecados que cometemos, Señor. Le pedimos su ayuda para que cada día, Padre, podamos caminar según su voluntad, podamos vivir según su voluntad, agradándole en todo, Señor, viviendo vidas que sean de ejemplo para los demás también y que podamos así poder predicar a las personas, Señor, con nuestra vida. Bendice, Señor, en esta tarde, en esta noche, al hermano Pedro, Señor, que va a estar moderando, Señor, este estudio el día de hoy. Bendícelo, Señor, para que le dé mucha sabiduría, entendimiento, discernimiento, para que todo lo que él diga o comparta con nosotros, Señor, sea conforme a su voluntad. Que sea usted ayudándonos, Padre, a entender también el mensaje, Señor, y que esto sirva para un crecimiento nuestro, Señor, cada día, y podamos así, Señor, cada día ir renovando nuestra vida, Señor, y viviendo vidas más agradables a usted. Le damos gracias por todo, le pedimos su bendición para los hermanos que estamos conectados, para los hermanos que van a estar conectándose, Señor, y para los que no se puedan conectar también, Señor, para que nos ayude, los proteja siempre y los guíe, Señor, en todo momento. Bendícenos, Señor, y ayúdanos, Padre, en todo momento, y guíenos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Bueno, gracias a Dios que estamos conectados y que tenemos la disposición y la voluntad de oír, de entender pues lo que es el mensaje y la palabra de nuestro Dios. Bueno, realmente agradecido del Señor por todos estos días que hemos estado estudiando y aprendiendo de Saúl. Realmente Saúl es un rey que muy poco, por lo menos en mi observación, es un rey que poco se estudia, es un rey que se le dedica poco tiempo, ¿verdad? En las iglesias, a la enseñanza y al análisis, a la comprensión, a los ejemplos y a todas las cosas del rey Saúl. Y wow, yo creo que Saúl tiene mucho que enseñarnos. Hay muchas advertencias, hay muchos ejemplos a no seguir y hay muchas cosas de su reinado pues, que venimos estudiando desde hace ya varias semanas que realmente si les prestamos atención nos pueden ayudar mucho, nos pueden fortalecer mucho y pueden contribuir a una relación con el Señor más sólida y más fructífera, ¿verdad? Porque en mi entendimiento, o sea, en lo que he podido percibir del rey Saúl, o sea, uno de sus problemas principales era la escasa, poca o ninguna relación que él tenía con Dios. O sea, Saúl no estaba interesado en una relación seria con Dios, en una intimidad con Dios, en un corazón para Dios, en darle gloria a Dios. Saúl estaba muy divorciado de Dios. Saúl le costaba mucho alinearse a la mente, al corazón, a los pensamientos, a las intenciones de Dios. Dios tenía un plan, Dios tenía una intención, Dios tenía un pensamiento, pero hemos visto en las clases anteriores que Saúl siempre tenía algo distinto, como dice Isaías capítulo 55, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. O sea, yo veo mucho a Saúl, entonces hemos visto muchos defectos en Saúl, impaciencia, imprudencia, impulsividad, sus propios métodos, sus propias filosofías, su juicio errado. Hemos visto muchos defectos y muchas cosas negativas en este rey y que son dignas, como dije anteriormente, de ser observadas, de ser consideradas, en este caso para evitarlas, ¿okay? Para no caer en el error de este rey, porque como hemos dicho también según Apocalipsis capítulo 1 versículo 5, somos reyes y somos sacerdotes. Entonces, si queremos desarrollar, o sea, nuestro reinado correctamente, los reyes en que debemos poner nuestra atención, pues los reyes de Israel y Judá. Y por supuesto, pues en el principal rey de reyes, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero estos reyes que encontramos acá también nos enseñan, también nos advierten y también tienen cosas pues dignas de considerar y de entender. Entonces, no sé, pues el hermano querido, si tiene alguna observación, alguna
algo que recuerde, que le ha llamado más la atención, por lo menos de las últimas dos clases de Saúl, la guerra primeramente con los filisteos y la última guerra que estudiamos que fue con los amalecitas, ¿verdad? Del capítulo 13, 14 y 15. Entonces, no sé si alguna de esas dos guerras, de las lecciones anteriores, o Roberto, Isai o alguno de los hermanos que quiera compartirnos algo que le haya llamado mucho la atención o que recuerde más en su estudio, en su meditación, en la semana que haya estado estudiando Saúl, pues algún aporte o algo que se nos haya pasado por algo. Entonces, le escuchamos. Bueno, a mí lo que me llama la atención de Saúl, en todas las clases que hemos visto de que empezamos a estudiar a Saúl, es que él, a pesar de que él no hacía la voluntad de Dios, de que él fue ungido por Dios, y no hacía la voluntad de Dios, él vivió una vida tranquila. Él, para su propio concepto, para su propia mente, él estaba viviendo bien, él estaba agradando a Dios. O sea que él no tenía ningún tipo de remordimiento, no tenía ningún tipo de sentimiento de culpa por el hecho de no obedecer a Dios, por no hacer las cosas de Dios. Al contrario, en su propia conciencia, él decía, yo he obedecido a Dios, o sea, yo he hecho la voluntad de Dios. Y así puede pasar con nosotros muchas veces, que a lo mejor estamos haciendo las cosas mal, pero en nuestra propia conciencia, a lo mejor por falta de conocimiento, por falta de, no sé, de entendimiento de la palabra, a lo mejor, o a falta de consejos de otras personas, creemos que estamos viviendo una vida justa, estamos viviendo una vida agradable a Dios, y no es así. Como pasó con David cuando, bueno, no hemos llegado a David, pero cuando pasó David cuando pecó con Betsabé, que tuvo que venir el profeta a hacerle ver el pecado, porque él estaba tranquilo. Entonces vemos a Saúl en esa misma condición en todo momento. No vemos a Saúl en ningún momento diciendo o sintiéndose mal por lo que había hecho, sino que vivió una vida tranquila. Para él, en su conciencia le estaba bien. Él no tenía ningún tipo de problema con Dios. Sí, señor. Aunque no, a ver, ¿quién? Es Yubi. Yo quería comentar también que yo veo reflejado mucho a Saúl, como éramos nosotros antes de bautizarnos, cómo era nuestro carácter, cómo éramos de orgullosos, soberbios. Yo pienso que este es un buen ejemplo para nosotros aprender y recordarnos también cómo éramos nosotros y cómo no debemos ser ahora. Porque a veces todavía tenemos esas cositas, ese orgullo, tenemos todavía eso en nuestros corazones que no nos permite avanzar, que entonces leemos la palabra y la estudiamos y no nos queda nada y no la ponemos en práctica, y no es porque no tengamos la sabiduría, sino que todavía tenemos esas características de Saúl que están en nosotros, digámoslo así, como un reflejo, porque después como vamos a ver a David, como su corazón era conforme a Dios, y entonces nosotros antes de bautizarnos, cuando estábamos en el mundo, pues nuestro corazón, como dice el hermano Agustín, también hacíamos cosas que parecían buenas, pero que a la final sabemos que no lo eran. Pero ya, ahora que somos nuevas criaturas, pues sabemos que tenemos que tener otra manera de ver las cosas, tener un corazón más dispuesto a las cosas de Dios, ser más obediente. Y pienso que la obediencia es lo único que nos puede ayudar en general a todo en nuestras vidas. Primero obedeciendo a Dios y después vemos cómo podemos obedecer a nuestros padres, cómo obedecemos a nuestros jefes, cómo realmente podemos aprender de este personaje para ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Ese era mi aporte. Amén, amén. Gracias, Yubi, muy bueno, excelente. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera compartirnos algún comentario, aportación, lo que más recuerde o le haya llamado más la atención de Saúl, forma de resumen? A ver. Ok. Personalmente, yo considero que uno de los problemas que tenía Saúl, o sea, Saúl no tenía una buena relación con Dios. Saúl estaba preocupado más por las apariencias que por tener una buena relación, que por tener un corazón íntegro delante de Dios. Saúl le preocupaba mucho lo que dijeran los demás de él, las apariencias de su reinado, la fortaleza del ejército, que el ejército conquistara, que él representara una buena imagen delante del ejército, delante de la nación. Y siempre, pues las personas que están más pendientes de las apariencias y de lo externo, se olvidan de lo más importante, se olvidan de la relación con Dios, de la intimidad con Dios.
de tener un corazón íntegro delante de Dios. Eso no pasaba por la mente de Saúl. Saúl se preocupaba por lo externo, a tal punto, como vimos en la lección anterior, la clase anterior, Saúl se erigió un monumento, ¿verdad?, en su nombre, una vez que derrotaron a los filisteos. O sea, eso dice mucho de su ego, de su yo, de la búsqueda de su gloria personal. Y Saúl también, en el momento que Samuel le fue a dar la espalda, porque que estaba molesto por lo que había hecho, Saúl, forcejeando con él, le rasgó el manto y lo convenció a que lo acompañara a hacer el sacrificio para que lo honrara delante del ejército y delante del pueblo. O sea, nuevamente Saúl estaba preocupado porque Samuel lo honrara públicamente. O sea, Saúl preocupado por su apariencia, preocupado por su imagen, preocupado por su gloria, preocupado por su honor, por su liderazgo, por la gloria humana. Y, y muy particularmente, pues yo les confieso, pues veo con mucho temor y reflexiono mucho en esto, de que a veces nosotros estamos más preocupados por nosotros, por nuestros intereses, por nuestra gloria, por lo externo, por la apariencia, pero nos descuidamos de lo más importante, de darle la gloria principalmente a Dios. Porque cuando alguien quiere darle la gloria principalmente a Dios, es pronto para oír la palabra de Dios, presta atención a lo que Dios manda, a lo que Dios ordena, y por supuesto, pues estará más dispuesto a obedecerle tal cual como Dios quiere. Entonces, para nosotros como cristianos, pues, o sea, una de las cosas que más nos cuesta es reconocer que la gloria no es nuestra, que la gloria es de Él, que la gloria que tenemos que buscar es la gloria de Dios, que la honra, la alabanza, la autoridad y el poder son de Él. Y también a veces me da la impresión que Saúl se olvidó que el rey realmente era Dios. O sea, Saúl creía que el rey era él. Saúl se le había olvidado que el rey, el todopoderoso, el soberano realmente es Dios, porque le costaba a Saúl rendirse, someterse y sujetarse a la autoridad y al reinado de Dios. Y a veces a nosotros como cristianos también nos cuesta eso, hermano. Está nuestro yo siempre, está nuestro carácter, están nuestras necesidades y nos cuesta mucho rendirnos, someternos y aceptar la autoridad de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando Dios no es la autoridad de nuestras vidas, obviamente no vamos a buscar la gloria de Él, sino que vamos a buscar primeramente la gloria nuestra. Y la gloria nuestra generalmente está basada en las apariencias, en las cosas que se ven delante de los demás. Entonces, Dios no quiere eso, hermanos. Dios lo que quiere es un corazón íntegro, sincero, que le ame, que le obedezca, que le glorifique, que le sirva, que se humille delante de Él, que su arrepentimiento sea sincero, sea genuino. O sea, Saúl no conocía lo que es el arrepentimiento. Saúl estaba pensando en otras cosas, como dijimos anteriormente. Entonces, por ese motivo, porque Saúl no buscó la gloria de Dios, la alabanza para Dios, Dios lo desechó, hermano. Dios se buscó otro siervo para ponerlo por rey, que es lo que vamos a ver en este caso el día de hoy, ya en el capítulo 16, en donde cambia totalmente la trama a partir del capítulo 16 de Primera de Samuel, en donde Dios le hace un pedido especial a Samuel que unja al nuevo hombre que ha escogido para que sea rey. Y aquí cambia el panorama de todo, hermano, lo que venimos estudiando. Aquí viene un vuelco tremendo en la trama, porque ya Dios prácticamente comenzó a obrar y comenzó a manifestarse, en este caso, en David. ¿Okay? En David, a quien Dios vio, a quien Dios observó, a quien Dios escogió, ¿okay?, como rey, como dice el versículo 1 del capítulo 6, porque de sus hijos me he provisto rey. Entonces, vamos a hacer una lectura de los primeros 13 versículos del capítulo, de los 23 versículos, perdón, del capítulo 16 de Primera de Samuel. Entonces, quien nos pueda colaborar y ayudar en la lectura de este pasaje, pues que todos podamos escuchar. Hermano, es Gaby, yo puedo leerlo. Ok, excelente. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di:
a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Continúa hasta el 23, hermano. Ok. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, enviadme a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ok, perfecto. Amén. Vemos cómo Dios, ¿verdad?, cambia el curso de todas las cosas y cómo comienza a trabajar, cómo comienza a actuar Dios en sus propósitos, en sus planes, ¿verdad?, en sus intereses para con su pueblo y decide, pues como vemos acá en la lectura, proveerse de un rey conforme a su corazón. Entonces, me gustaría escuchar sus comentarios, me gustaría escuchar qué percepción tienen, qué observación tienen de esta aparición en escena de David como hombre quien Dios escoge y a quien Dios unge. A ver, escuchamos, somos oídos. A ver, no todos al mismo tiempo. Saludos, bendiciones, es Marlon. Amén. Marlon, saludos, ¿cómo están todos ustedes? Dios me los bendiga. Amén, hermano amado, Dios te guarde.
Layo, Isai, William, Roberto, Agustín y Pedrito y Alejandro, Manuel Alejandro. Ujú. Mira, se me fue la luz. Sí, ¿Se fue la luz? sí. Marlon se escucha. Se fue la luz aquí en la casa, pero estuve aquí con el teléfono, se fue solamente el sonido. Okay. Marlon, ¿estaba opinando algo o solamente estaba saludando? Ok. ¿Alguien tiene alguna opinión? Habíamos quedado que si alguien tenía algún comentario, alguna opinión o algo. Bueno, el primero empezando del principio del versículo 1, como Dios le dice a Samuel, fíjate el carácter de Samuel también, habría que ver también el carácter de Samuel. Dice Dios, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Se dice que Samuel amaba a Saúl, pero fíjate cómo era Saúl, o sea, fíjate el contraste entre Saúl y Samuel. Cuando Dios le dice que vaya a buscar a Isaí, de Belén. Y entonces, ¿qué le dice Samuel a Dios? Si Saúl se entera, me va a matar. Entonces vemos la diferencia entre Samuel y Saúl, o sea, Samuel llorando a Saúl, y Saúl, si le descubre una traición a Samuel, entonces es capaz de matarlo. Y Samuel lo sabía, y a pesar de eso, Samuel amaba a Saúl, a pesar de todo eso. Entonces vemos el contraste entre el carácter de uno y del otro. Entonces ahí es otro punto negativo que tiene Saúl, que él debería sentirse responsable por lo que estaba pasando y no que echarle la culpa a otros. Entonces ahí vemos lo que está pasando, el carácter otro punto negativo en cuanto al carácter de Saúl. Ese era mi comentario. Sí, bueno, lo que pasa también es que Samuel sabía el riesgo que corría si cuando fuera a hacer lo que Dios le estaba pidiendo, ir a ungir a un nuevo rey. Eso podía ser considerado un acto de traición y bueno, por eso le estaba preocupado. Y bueno, si Samuel se entera me va a matar, porque Samuel se entera me va a matar. Y bueno, sin embargo, como dices tú, pues Samuel todavía llorando a Saúl y porque, bueno, y no solamente aquí, en el capítulo, si no me equivoco, en el capítulo 14 hay una parte donde Samuel seguía llorando, o sea, bueno, antes de ir a reprender a Saúl por haber perdonado al rey Agag de los amalecitas. Samuel pasaba toda la noche orando y llorando, en este caso lamentándose por el rey Saúl, ¿verdad? Por su desobediencia. Y seguía en el capítulo 16, versículo 1, igual Samuel de duelo, por decirlo de algún modo, o de luto, por decirlo de algún modo, adolorido, porque el hombre que Dios había escogido, pues Dios le había desechado. Y bueno, Dios le tiene que decir, bueno, ¿hasta cuándo? Supéralo, como dirían ahorita los muchachos, ¿verdad? Los jóvenes, supéralo. Y bueno, ya yo me he provisto, rey, pues, y ve y unge allá en Belén a un varón de la casa de Isaí. Pero, pues, Samuel preocupado, oye, Dios, si Saúl se entera, pues me puede mandar a matar. Sin embargo, también aprendemos de Samuel su disposición de obedecer a Dios, ¿verdad? Porque él sabía que corría peligro su vida, porque si era descubierto en lo que iba a hacer, indudablemente Saúl lo iba a mandar a matar, pues, o sea, indiscutiblemente, porque Saúl no tenía, o sea, no le importaba, y él estuvo dispuesto también anteriormente a matar a su hijo Jonatán cuando comió el panal de miel después de haber ordenado que nadie comiera, pues no lo mató porque el pueblo no lo permitió, porque si no Saúl hubiese matado a Jonatán su hijo, como leímos en 2 lecciones atrás. A él no le iba a importar pues matar a Samuel a pesar de que era profeta y a pesar de que era siervo de Dios. ¿Okay? Entonces vemos allí, como tú dices, ese contraste entre los dos caracteres, el carácter de Saúl y el carácter de Samuel, ¿ok? Sin embargo, pues Samuel, como hombre de Dios obediente, continúa, pues inicia, mejor dicho, su obediencia, agarra su animal, su becerra y se va pues hacia donde Dios le indicó a cumplir la misión que Dios le pidió, que era en este caso ir a ungir
al futuro rey que iba a suceder en este caso a Saúl, porque ya Dios en este caso lo había desechado. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más observamos? ¿Qué más aprendemos? Ahora, aquí hay mucho que aprender, hermano. Lo que pasa es que quiero escucharles, quiero oírles. Bueno, otro que hable, porque ya yo hablé. Que esto Aquí hay muchas también, cosas, aquí hay muchas cosas que comentar todavía. Fíjense cómo Samuel, hay algo que me llama mucho la atención de Samuel, hermanos, en cierta manera Samuel aún como que se había inclinado por lo que eran las apariencias, porque cuando Samuel ve el primer hijo de Isaí, fíjense cómo Samuel al verlo como es, en este caso en el versículo 7, si no me equivoco, en el versículo 6, cuando Samuel ve a Eliab, el primer hijo a quien Isaí le da, fíjese cómo dice, de cierto delante de Jehová estás ungido. O sea, Samuel pensaba que ese primer hijo de Isaí que salió, en este caso Eliab, iba a ser el ungido. Oye, este hombre es, en este caso, Samuel como que se dejó de repente impresionar un poquito al ver este primer hijo de Isaí, pero Dios le responde inmediatamente en el versículo 7, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, ¿ok? Y esa es una palabra pues que obviamente la hemos usado muchas veces y la hemos traído siempre a colación en los estudios, en las reflexiones, y bueno, pues tiene mucho que mostrarnos, pues, o sea, Dios no tiene el enfoque que tenemos nosotros. O sea, acuérdense que Dios viene ya cansado y apesadumbrado de Saúl, porque cuando Saúl fue puesto, pues Saúl era un hombre de apariencia, Saúl era un hombre de buen parecer, Saúl era un estratega, Saúl era el más alto, Saúl era un hombre que en apariencia era el hombre ideal, pero realmente no fue así, porque lo que más necesita un hombre para servir a Dios o una mujer para servir a Dios es tener un corazón íntegro delante de Dios, porque es lo que Dios ve en el corazón, en este caso, de sus hijos, de sus siervos, como dice al final, versículo 7, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, Jehová mira el corazón. Y esto es algo que nos debe ayudar a nosotros, o sea, nos debe hacer reflexionar a nosotros mucho, en dos sentidos. Número uno, ¿en qué estamos viendo nosotros? O sea, o qué vemos nosotros en las demás personas. ¿Qué es lo que vemos nosotros en los demás? Aprender a ver el corazón de los demás. Número uno, eso, porque es lo que Dios ve. Y número dos, algo que también nos tenemos que preguntar, ¿cómo nos está viendo Dios a nosotros? ¿Cómo estamos nosotros por dentro? Porque lo de adentro de nosotros realmente es lo que Dios ve, es lo que Dios observa, es lo que Dios escudriña. ¿Qué era lo que acababa de pasar en este caso con Saúl? Porque Saúl en apariencia era perfecto, en apariencia, en estrategia, o sea, en todo lo que era la apariencia de un rey, pero por dentro, delante de Dios, pues en su corazón, Dios lo había, en este caso, desechado. Amén. A ver, ¿algún otro comentario, alguna otra observación al respecto? Roberto. A mí me gustaría comentar el versículo 2. Cuando Dios le dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Versículo 1, hermano querido, ese es el 1. Sí, pero complemento con el 2. Exacto, pero ahí Dios le está dando una orden a Samuel. Es Dios que le está dando la orden, no es cualquier hombre, no es cualquier persona que le está dando la orden, es Dios directamente. Pero con todo y eso, a pesar de que Samuel hablaba con Dios, obedecía a Dios, tuvo miedo de obedecer a la orden de Dios. Por eso le dice, ¿cómo iré? O sea, ¿cómo voy a ir? O sea, ¿cómo tú me mandas a hacer esto? Porque si Saúl se entera, me va a matar. Ahora, ¿quién lo estaba mandando? Dios. Ahora, Dios tenía el poder de evitar que Saúl matara a Samuel. Dios podía hacerlo.
Pero con todo y eso, con la paciencia de Dios, y vemos parte del carácter de Dios, o sea, si Dios te está mandando a hacer algo, Dios te va a ayudar a que eso se cumpla, pues. Te va a ayudar para que las cosas que Él te está mandando a hacer se cumplan. Pero el ser humano, nosotros como seres humanos, siempre tenemos nuestro sentimiento, sentimos miedo, sentimos temor muchas veces de las cosas. Entonces, Dios sabe eso, conoce esas cosas, y Dios tiene paciencia con nosotros en cuanto a esas cosas. Por eso Dios le dice, si Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di que vas a ofrecer sacrificio a Jehová. O sea, él no iba a eso. Dios le dice, ok, está bien, vamos a hacer una. Si tienes miedo, entonces no digas que vas a ir a un rey, sino que dile que vas a hacer un sacrificio a Dios. Pero ese no era el propósito de la visita de... Claro. De hecho, los ancianos de Belén le preguntaron a Samuel, ¿es tu venida Claro, venida de paz? Exacto, después los ancianos le preguntan, ¿tu venida es en paz? Ahora, ¿por qué le preguntan si su venida es en paz? Bueno, ¿qué hace Samuel aquí? O sea, porque Samuel era el mensajero de Dios. Algo Entonces, pasa, algo está pasando. Claro, algo está pasando, o sea, no era normal que Samuel se presentara en Belén, algo tenía que estar pasando, o sea, Dios no iba a mandar a Samuel a Belén simplemente por visitarlos. O sea, entonces ellos se preocuparon y dicen, bueno, ¿qué hicimos? ¿En qué nos metimos? Entonces cuando Samuel le dice, no, mi visita es en paz, o sea, tranquilo, no pasa nada. Pero el caso es que Dios, a pesar de que le dio una orden a Samuel, él tuvo miedo de cumplirlo. Entonces tuvieron que utilizar una estrategia para que se pudiera cumplir la orden sin que él se afectara, o estuviera más tranquilo, pues, para que no fuera... Sin que se comprometiera su integridad, su vida. Exactamente, pues, sin que se comprometiera él con su integridad en cuanto a tener problemas con Saúl. Porque Samuel sabía cómo era Saúl. Claro, claro. Pero Dios tenía el control. O sea, ahí lo que tenías que entender es que Dios tenía el control. O sea, Dios te estaba mandando a hacer algo. Y si Dios te manda a hacer algo, Dios sabe por qué lo está haciendo y Dios no va a permitir que te maten. Y si te matan, bueno, ya es porque Dios dejó que sucediera, o permitió que sucediera. Entonces, él simplemente tenía que haber obedecido, pero con todo eso, nosotros los seres humanos tenemos ese problema, que sentimos miedo muchas veces y tenemos temor de hacer ciertas cosas, y Dios siempre nos da una salida para que podamos hacerlos, como lo hizo con Samuel. Ese era mi comentario. Amén, amén, excelente. Entonces, pues me llama mucho la atención, pues, esa observación, pues, de que debemos obedecer a Dios siempre, porque Él siempre tiene el control de las cosas. Cuando nos pide que haga algo es porque nos va a dar un respaldo. En este caso, pues, como dice en parte también Corintio, que no nos ha sobrevenido ninguna prueba o tentación, pues, que es imposible de sobrellevar, sino que Dios siempre al final provee la salida, pues siempre Dios provee la solución a lo que es necesario en este caso para poderle siempre obedecer. ¿Alguna otra observación? ¿Algún otro punto, Roberto, o Marlon, o alguno de los hermanos que están conectados, mi papá, si tiene algún comentario, la hermana Alex o cualquier hermano que quiera hacer algún aporte o alguna observación al respecto? Siéntase en confianza. Antes de ver el capítulo 16, versículo 1, en el capítulo 15, al final, Samuel manda traer a Agag, el rey de los amalecitas que Saúl había dejado vivir. Y considerando la naturaleza o el carácter de Saúl, que le encantaba ser rey, quizá por eso decidió dejarle seguir viviendo a Agag. No sé, pero, o sea, tenía cierta simpatía por él y no quiso hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Pero Samuel aquí muestra su valor, porque estando ahí Saúl presente y siendo un rey, agarra a Agag y lo despedaza, lo descuartiza, lo cortan pedacitos, ¿no? Y no solamente eso, sino dice la palabra ahí que no volverá a Saúl jamás. Sí. No se vieron nunca más. Esa fue la última vez que se vieron, cuando sacrificó a Agag, rey de los amalecitas, y lo descuartizó prácticamente, lo volvió pedazo, porque Samuel, yo veía también esa parte como a un Samuel preocupado por obedecer a Dios completamente. O sea,
A Samuel le preocupaba que a Dios se le obedeciera en su totalidad, y eso había sido una orden de Dios, que no perdonara a nadie de los amalecitas. Y el rey de los amalecitas, cuando fue traído, yo veo en él como una actitud de burla, porque él dijo, oye, ya lo peor ha pasado, ya pasé, ya me salvé, ya, o sea, vi como burla, veo como burla en parte de él, como dice el versículo 32, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte, o sea, me salvé, ahora ha dicho el rey Agag. Pero ¿qué va? Samuel necesitaba pues que se obedeciera la palabra de Dios y que no quedara vivo, cosa que Saúl no entendía y no comprendía, porque muy probablemente se tenía afinidad con él también por ser en este caso rey. Pero Samuel fue obediente, como también fue obediente acá en el capítulo 16 a lo que Dios le dijo, a pesar del riesgo que corría de ir a ungir a alguien para ser rey. Que Samuel sabía que Saúl no le temblaría el pulso para mandarlo eliminar, pues si sabía que ya Dios estaba pensando en otra persona como rey, porque Samuel sabía cómo Saúl estaba aferrado a ese cargo de rey, al poder, a la apariencia y a todo lo que representaba e implicaba el reinado. Entonces, por eso Dios lo había desechado. Entonces, yo quisiera que viéramos ahora un poco, o que habláramos y consideráramos un poco a David. O sea, que viéramos un poco la escena de David, el entorno familiar de David, el oficio de David, lo que hacía David. Y lo más importante, Dios vio lo que había dentro de David, porque mientras Isaí, el padre de los hijos, pues iba llamando como en orden de importancia a los hijos que de repente él consideraba que podían o tenían la habilidad de ser rey, y uno a uno fueron desechados, pues Dios vio otra cosa. Entonces quiero que veamos y observemos un poco el entorno familiar de David, de dónde venía David y el oficio de David. Me gustaría escuchar un poco esa percepción de parte de ustedes. Imagínense, el oficio de David. Bueno, a mí me gustaría, me gustaría Adelante, comentar hermano, adelante. algo. Lo que pasa es que entré un poquito tarde porque me intoxiqué con un dulce y me entretuve y no, bueno, pero aquí estoy. A mí me parece muy interesante que porque el Señor dice que Él avergonzará a sabios, ¿verdad? Porque y es justamente lo que yo veo cuando él elige a David, porque David, su padre, nunca pensó que era David el que iba a ser el elegido. De hecho, le mostró todos sus hermanos mayores. Y por ahí dijo, no, es que el último que queda es David, pero ese está por allá pastoreando. Entonces, ahí es donde veo que el Señor, pues, dice que él avergüenza a sabios, ¿verdad? Y hace humilde, y hace... y le da honor al humilde, al sencillo, porque David era el que su papá creía al menos indicado para mostrárselo al profeta, y eso siempre me ha llamado mucho la atención, pues. Gracias. Yo quisiera leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 25, dice, pues lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, la manera de Dios escoger, la manera de Dios observar, la manera de Dios razonar es totalmente distinta a la nuestra. Gracias a Dios tenemos un Dios que no está basado en las apariencias, que no le importan las apariencias. Nuestro Dios le importa realmente el corazón. Y yo creo que no solamente debemos aprender a tener un corazón como el de David, ¿verdad? Inclinado hacia Dios, sino que también deberíamos aprender a tener un corazón como el de Dios, que ve a los demás
era como, o sea, distinto a como lo vemos nosotros. Nuestros criterios, nuestros juicios, bueno, hemos estado estudiando Santiago capítulo 2, que estuvimos estudiando esta semana, el martes, pues jueves pasado, y hablábamos de eso, o sea, de que somos jueces con malos pensamientos, de que vemos según las apariencias, con nuestras preferencias, por nuestros agrados, o sea, nosotros tenemos que aprender a ver a la gente diferente, distinta, ver a la gente como Dios la ve. O sea, nosotros no conocemos lo que hay en el corazón de las personas, solo Dios conoce lo que hay en el corazón de las personas. Nosotros tenemos que tratar a todos igual y a todos bien, diferente. Entonces, aquí nosotros vemos un escenario muy triste para David, hermano. El entorno familiar de David era triste porque el oficio de David, de pastor de ovejas, era el oficio más menospreciado. Y generalmente eso lo hacía el miembro de la familia más renegado o más denigrado. Era un oficio parecido en el Nuevo Testamento al que lavaba los pies, al que lavaba los pies. O sea, el oficio de pastor de ovejas era un oficio, o sea, muy vil, o sea, como leímos ahorita en Primera de Corintios. O sea, era un trabajo que hacía las personas menos apreciadas, menos valoradas, menos queridas, menos aceptadas en la familia. Y esa era la realidad de David, hermanos. Esa era la realidad de David en su familia. O sea, creció en un hogar donde su papá tenía preferencia por otros y lo tenía a él en rechazo. Y no solamente por ser el menor, sino porque, pues, no sabemos por qué circunstancia, pero David era el que ocupaba ese papel de era el que estaba en esa condición de menosprecio, porque los pastores, los que trabajaban con el rebaño, eran los más menospreciados y eran los más denigrados o los más minimizados, por decirlo de algún modo. El oficio de pastor era un oficio como el que recoge la basura hoy en día, o era un oficio como el que hace el trabajo sucio, el trabajo que nadie quiere hacer. Ese era el trabajo del pastor. Entonces, David venía de ese, está tronando fuerte. David venía de ese entorno personal en este caso. Sin embargo, este hombre humilde, este hombre rechazado, este hombre menospreciado, este hombre denigrado en su hogar, fue a quien Dios miró, hermanos. Fue a quien Dios escogió. Fue a quien Dios tomó en cuenta. Fue a quien Dios consideró el hombre ideal para desarrollar el trabajo de rey de su pueblo. A ver, ¿algún otro comentario, alguna otra observación que quieran compartirnos? A ver. Sí, bueno, ciertamente. Me gustaría compartir con ustedes esa palabra que acaba de dar el hermano Pedro, porque yo soy miembro de una familia numerosa, pero lamentablemente caí en las drogas y caí en el alcohol y siempre era una vergüenza para mi familia, pues mis hermanos no les gustaba decir que yo era su hermana. Estaba demasiado perdida y mis hermanos me negaban como hermana. Pero el Señor me escogió a mí. Yo fui la primera en mi familia en llegar a Cristo. Y fui la primera bueno, haber cambiado mi vida y entregarle mi vida al Señor fue lo que me permitió, pues, conquistar a mi familia. Y empecé por mi mamá. Hoy, gracias a Dios, somos 21 miembros, toditos predicados por mí. Pero sí me veo reflejada en esa historia, pues, porque mi vida era dentro de mis hermanos, era la que estaba más destruida, pues. Inclusive estuve por las drogas condenada a 10 años de cárceles, y entonces de tener esa historia de ser presidiaria, drogadicta, alcohólica, delincuente, entonces eso hacía que fuera rechazada, no solamente por mi familia, sino por todas las personas que me conocían. Pero bueno, gracias a Dios, aquí estoy, pues le doy la gloria a Dios y por eso estoy tan agradecida y por eso pues vivo mi vida es buscando cómo servirle. Gracias, de verdad quería compartirles esto. Amén, hermana. Qué bonito que Dios pues nos miró, qué bonito que Dios nos observó, qué bonito que Dios nos tomó en cuenta,
que nos aceptó, que nos llamó independientemente de quiénes éramos. Entonces, creo que nosotros tenemos que aprender de Dios a ver a todos, o sea, todos necesitan de Dios. No podemos continuar en el error que muchas veces, por lo menos yo en lo particular reconozco, de basarme o de centrarme en las apariencias o en el este parece, o este hermano parece que sí va a esto, este hermano sí parece buen candidato para aquello, esta persona sí, o sea, veamos el corazón, veamos el corazón de las personas. O cuando vamos a predicar el evangelio, no veamos la apariencia de las personas a las que les vamos a predicar, que son muy duras, que son esto, que son, o sea, todos necesitan de Dios, todos necesitan de Cristo. No nos enfoquemos en las apariencias, pensemos en el corazón y pensemos en su necesidad, porque Dios escoge, Dios sabe a quién escoge, Dios sabe a quién llama. Entonces, es interesante que Dios escogiese a un pastor, y un pastor, hermanos, como en este tiempo, ¿verdad? Es alguien que pasa mucho tiempo en soledad, es alguien que pasa mucho tiempo en el desierto, probablemente, o en bosques o en selvas, cuidando, vigilando y protegiendo por lo general un rebaño numeroso. Y es alguien que prácticamente apega su corazón al rebaño y está dispuesto a hacer grandes cosas por su rebaño, a dar la vida por su rebaño, pues, como lo que enseñaba Jesucristo y el buen pastor en el Evangelio de Juan. O sea, ese era el corazón de David, alguien que amaba a sus ovejas, que cuidaba a sus ovejas, que las alimentaba, que les daba agua, que si no había agua aquí tenía que ir kilómetros o días enteros a buscar lagunas o pozos o pastos para su rebaño. O sea, David era alguien que conocía muy bien el oficio y pues Dios vio su corazón, Dios vio su capacidad y su disposición y su amor. Y lo más probable también es que en ese oficio de pastor había mucha soledad y había mucho tiempo para la meditación, tiempo para la lectura, tiempo para la oración. Probablemente David como pastor era un hombre muy dedicado a la intimidad con Dios, porque se prestaba el oficio para tú tener un encuentro más personal, permanente y continuo con Dios por lo que hacías en este caso como pastor. David probablemente era un hombre muy celoso de Dios, que alababa a Dios, que buscaba mucho la presencia de Dios en sus largas faenas como pastor en el desierto o en los lugares solos. Y definitivamente Dios vio eso, y no solamente era buen pastor, sino, como lo vamos a ver de versículo 14 al 23, era músico y tocaba el arpa. Y vamos a tratar de ver en sentido espiritual también, pues lo que esto implica, lo que esto significa, ¿verdad? Porque David estaba dispuesto a apacentar una nación, porque estaba dispuesto a apacentar, en este caso, un rebaño de su papá, y pues David también tocaba el arpa. Vamos a ver qué sentido le podemos conseguir a esto del versículo 14 al versículo 23, cuando un espíritu malo de parte de Dios le atormentaba, como dice el versículo 14, se le presentó ese problema, se le presentó esa dificultad a Saúl, y pues muestran allí la solución los demás compañeros de la corte, ¿verdad? Y le hacen la propuesta a Saúl de que alguien le toque el arpa, ¿verdad? De que alguien le toque música para que se calme. Y ya de alguna manera u otra David era conocido, ya de alguna manera u otra David tenía cierto testimonio porque alguien lo recomendó en la corte, y en este caso Saúl lo manda a llamar. En el versículo 18, he aquí, le responde uno de los criados, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra y prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová estaba con él. Esa hermosura de David yo la veo mucho en el sentido espiritual. David era un hombre espiritualmente hermoso, un hombre dedicado a Dios, porque Dios estaba con él, no solamente porque Dios le acababa de ungir en versículos anteriores. David era un hombre inclinado y dedicado a Dios, hermanos, y ya estaba empezando a ser conocido, ya estaba empezando a oír de él. Entonces, inevitablemente Saúl le manda a llamar, Saúl le manda a traer a su presencia, a su corte, y por supuesto empieza a ser efectiva, puede ser recomendación. El arpa de David pues alejaba el espíritu malo que atormentaba a Saúl. Quiere decir que David
tenía la habilidad para aliviar, como dice el versículo 23 al final, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Quiere decir que David era alguien que tenía cualidades y habilidades, hermanos, en el sentido espiritual, de servir, de aliviar, de calmar, ¿verdad? Tocaba el arpa, o sea, era un hombre espiritual, era un hombre hermoso, era un hombre con cualidades, por supuesto, muy inclinada hacia lo espiritual. ¿Okay? Es lo que yo veo y entiendo, por lo menos en esta porción del 14 al 23. Si alguien tiene algún comentario o alguna observación especial en este sentido, en esta porción. Bueno, vemos que, bueno, en la porción, empezando con la anterior, que ni siquiera el papá de David creía en él. O sea, porque cuando Samuel llega, empieza, porque se ve que Samuel le revela a Isaí cuál era el propósito por el cual había ido a Belén. Obviamente, entonces, claro. Claro, entonces, porque él mismo le dice, no, este tampoco fue el que escogió Dios, o sea, tampoco fue este que escogió Jehová. El hecho fue que el papá manda llamar a 7 hijos, pero no manda llamar a David. O sea, él a David lo descartó de por sí, de una vez. O sea, ya de una vez dijo, este no puede ser, este no es. Al contrario lo descalificó de una vez. Y fíjate que él manda llamar a 7 hijos, si no es que Samuel le pregunta, ¿y no tienes más hijos? O sea, porque aquí pasa algo, tiene que haber otro hijo. Sí, si bueno, Samuel no pregunta, Isaí no dice que tiene otro hijo. Exactamente, Samuel es el que le pregunta y Isaí le dice, no, hay otro hijo, el menor, que estás apacentando, como descalificando. No, él está apacentando las ovejas, ese no es, o sea, olvídate. O sea, si esto no puede ser, olvídate que ese no es. Y es cuando Dios le dice, llámalo porque no vamos a comer hasta que él venga. Y Dios le dice, úngelo porque ese es. Y lo ungió, y lo que me llama la atención es que no lo ungió en privado, lo ungió delante de su familia, pues, para que todos los hermanos y su papá se dieran cuenta que ese era el ungido de Dios, o sea, para que le dieran el lugar que le correspondía, porque Dios lo había escogido, era él. Y con todo eso vemos después lo que pasa, ¿no? Que los hermanos lo menosprecian y todas esas cosas, pero el caso es que Dios quiso exaltarlo, porque lo ungió delante de todos sus hermanos y delante de su papá, a pesar de que ellos lo menospreciaban. Entonces vemos cómo es Dios cuando uno tiene un corazón bueno para Dios. Dios te pone al frente, pues te pone adelante. No te pone como cola, sino pues te pone al frente, pues, y te da a conocer, pues, que te conozca. Así es. Lo menospreciado, lo vil, por lo que comentábamos ahora, pues el oficio de pastor era el oficio que se le daba al más menospreciado de la familia, al más subestimado de la familia, al más rechazado, el de menos importancia y el de menos valor, parecido como en el Nuevo Testamento al que lavaba los pies. El oficio de lavar los pies era el oficio más bajo, de más bajeza. Por esa razón nuestro Señor Jesucristo se dedicó a lavar de los pies a los apóstoles para demostrarles que él estaba dispuesto a ofrecer un servicio. O sea, y David era alguien con un corazón parecido, porque David para muchos estudiosos es un tipo de Jesucristo, ¿verdad? David es una representación o una figura o una sombra de Jesucristo, ¿verdad? Porque obviamente él fue de la tribu de Judá, donde estaba David, en este caso, donde se levantó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Dios tenía una manera bien particular, nuestro Dios nos sigue teniendo una manera bien especial de ver a los hombres, de escoger a los hombres, de conocer a los hombres y de tomar en cuenta a los hombres. Y por supuesto es algo que nosotros tenemos que aprender de parte de Dios, Algo que me llama sí, hermano, diga. También el versículo 13, cuando después que David es ungido por Samuel, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y cuando empezamos el 14, dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. O sea, vino David, se fue de Saúl. O sea, pegadito, pues. Así es, pegadito. Hay personas que se hacen preguntas, y bueno, yo también me hago la pregunta en el versículo 14,
de lo que significa el espíritu malo o sea, que perturbaba o que molestaba a Saúl, en este caso, un espíritu que venía de parte de Dios. ¿Okay? Entonces, ¿cómo entienden ustedes esa parte? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo perciben? ¿Cómo lo entienden? O sea, Dios ama a todos. Dios no quiere la muerte del impío, dice la palabra de Dios. Dios quiere que el impío se arrepienta. Pero tenemos ejemplos en la Biblia, para mí, para lo que yo he estado viendo es, porque a mí me llamó la atención no de ahora, sino ya cuando uno lo lee hace tiempo, ya uno se pone a averiguar eso, ya hacerse preguntas. Uno ve el caso de Job, por lo menos. Job no fue que Dios le mandó un espíritu para que lo atormentara y le pasara todo lo que le pasó a Job. Pero Dios lo permitió. Permitió que eso sucediera. Fíjate que en 2 Tesalonicenses, vamos a leer un momento en 2 Tesalonicenses, también, en el capítulo 1, si no me equivoco. Segundo, pues, el capítulo 1. Está el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia tesalónica sobre el hijo de perdición, sobre el inicuo que iba a llegar, que su advenimiento era por obra de Satanás, según el versículo 9, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todos engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Entonces aquí vemos una situación parecida. ¿Quién envía el poder engañoso? Dice, Dios les envía un poder engañoso. Ahora, ¿por qué Dios les envía un poder engañoso? Dice el versículo 10. Porque por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, si ustedes no quieren hacer la voluntad de Dios, ustedes prefieren hacer su propia voluntad, entonces engáñense ustedes mismos. Dios los deja, Dios los abandona. Y ese era el problema de Saúl. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Saúl no quiso hacer la voluntad de Dios, no quiso sujetarse a Dios, no quiso someterse a Dios, quiso hacer su propia voluntad, quiso alabarse al mismo, y Dios le dice, ok, si es así la cosa, el Espíritu de Dios se fue de Saúl, ¡pum! Y que cuando se va el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que queda? Ya Dios no está contigo, ya Dios no está contigo. Algo entonces, parecido a lo que dice Romanos capítulo 2, que Dios los entrega, Dios los entrega, Dios los entrega, lo dice 3 veces Romanos capítulo 2. Pero es porque tú rechazaste voluntariamente no servir a Dios, no hacer la voluntad de Dios. Cuando tú rechazas voluntariamente sabiendo lo que estás haciendo, es como decía Jesús, ya no queda más sacrificio por los pecados, allá en Hebreos 10, sino una horrenda expectación de fuego que ha de devorar al adversario. Eso es lo que queda. O sea, cuando tú rechazas voluntariamente, porque ya tú conoces la verdad, sabes cuál es la voluntad de Dios, y la rechazas, ya no hay nada que hacer, ya Dios no puede hacer más nada. Ya Dios deja. Entonces lo que te queda es una horrenda expectación de fuego que ha de devorar al adversario. Eso es lo que te queda, no nada. Y es lo que está pasando con Saúl, en este caso es lo que yo entiendo de esto. Porque Dios no es que Dios envíe espíritus malos a atormentarte, sino que es el hecho de que Dios se aparte de ti, ya empieza el tormento, porque ¿quién es el que está? Ya tú quedas solo, y entonces el que te va a atacar es Satanás. El que va a estar contigo es Satanás. Eso es lo que va a pasar. Cuando tú y no es casualidad que el contraste allí pegadito del 13, que el Espíritu de Dios estuvo sobre David, y el 14 inmediatamente que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Enseguida, eso no es casualidad que esté pegadito o que esté junto, ahora conforme a lo que en este caso venimos diciendo. Amén, excelente, excelente. Entonces, hermana, quiero participar con respecto a la pregunta que hizo. Okay. Quiero participar. Bueno, mira, la palabra de Dios para mí me parece muy interesante cuando dice la palabra de Dios que más vale perro vivo que león muerto, porque en el caso de que el Señor que permitan que nos sucedan cosas malas y que nosotros podamos tener vida para arrepentirnos, eso es una gran bendición, porque ahí tenemos el caso de Ananías y Zafira, que no tuvieron la oportunidad, sino que de una vez cayeron muertos. Por eso debemos dar gracias a Dios que aún estemos con vida cuando estemos pasando por situaciones
situaciones malas, porque tenemos aún la oportunidad de arrepentirnos. Muchas gracias. Amén, amén, excelente, así es, así es. Entonces, bueno, pensando un poco y viendo un poco el escenario de David y el corazón de David y viendo también las actitudes de David, yo puedo percibir, puedo entender en esta escena la humildad de David. David, lo más probable, según lo que vemos en este entorno, era alguien humilde por la condición de rechazo, por el oficio que realizaba de pastor, que como explicamos anteriormente era algo muy denigrante para el más, o sea, para el más rechazado, era alguien que estaba rechazado en su familia por su papá. Y muy probablemente David era un hombre de mucha humildad, era un hombre que tenía pero mucha humildad y mucha sencillez, mucho espíritu de servidumbre. Es lo que yo deduzco en este caso, haciendo una especie también de contraste con Saúl. ¿Okay? Me parece que David tenía virtudes y cualidades espirituales, en este caso a diferencia y en contraste con Saúl. También me llama la atención un poco en la segunda parte de segunda porción del 14 al 23, la habilidad que tenía David, que al tocar el arpa hacía que el espíritu malo de Dios se apartara de Saúl y pues él encontrara alivio. O sea, cómo nosotros podemos entender y aplicar en este caso para nosotros en la parte espiritual, porque obviamente no, literalmente es imposible que agarremos un instrumento para que alguien se alivie, pero ¿de qué manera nosotros hoy en día podemos tocar el arpa para producir alivio en el corazón, en este caso, de quienes estén atormentados? ¿Cómo entendemos esa parte? Roberto. Cuando Samuel tocó el cuerno, tomó el cuerno de aceite y ungió a David, la palabra dice que de ahí en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Eso no lo vemos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu Santo venía, pero luego se iba, como en el caso de Saúl. Pero en el caso de David viene y se queda ahí. Igual que con Jesús. Wow. Igual que con nosotros. Porque David es la sombra de Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando cayó el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él, ahí se quedó todo hasta que él murió, ¿verdad? Y luego él dijo en su promesa que nos iba a dejar a nosotros el Espíritu. Y cuando nosotros nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo y dice, he aquí yo estaré con vosotros, ¿cuánto tiempo? Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. De los siglos. Entonces la intervención del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento para los cristianos es diferente. Eso es lo primero que quiero establecer. Entonces, viene sobre Saúl, o sobre David, perdón, y se aparta de Saúl. Cuando se aparta de Saúl, acuérdate la parábola que está contando Jesús sobre el espíritu malo que se salió del cuerpo, el pecador, y quiso regresar y se encontró la casa barrida y limpia, y hubo otros 7 que vinieron a invadirlo, ¿verdad? Entonces, cuando el Espíritu de Dios deja el cuerpo vienen los espíritus malos y entran otra vez. Y eso es cosa que vamos a entender más claramente en el Nuevo Testamento. Todo eso lo entendemos mejor cuando leemos el Nuevo Testamento. Ahora, David es la sombra o el tipo de Cristo, de Jesucristo. Es el rey de reyes, es el que está haciendo el trabajo, el que tiene el corazón conforme a Cristo. Y entonces nos dice aquí que Saúl estaba sufriendo y sus sirvientes, sus siervos les dijeron que llamara a David porque tocaba un arpa. Ahora nosotros vemos por Apocalipsis 5:8 que tocar el arpa son las oraciones de los santos. Jesús oraba y prometía que el Espíritu Santo vendría sobre nosotros, ¿verdad?
y nos aliviaría, nos salvaría, mejor que aliviar. Esto nos parece una sombra, ¿verdad? Él oraba al Padre del cielo y nos mandaba. Le pediré al Padre que nos mande un espíritu de consolación, que os guiará a toda verdad, que nos llevará a fin. Está todo Juan desde el capítulo, ¿qué será? 14 hasta el 16. ¿No? Perdón que no tengo voz, pero eso es lo que nosotros debemos de ver aquí. Entonces, por eso dice, cuando Él toque en su mano, tendrás alivio. Pero fíjate lo que dice de Él. No dice solamente que toca bien. Dice que es valiente, vigoroso, hermoso, prudente. Pero lo mejor de todo, lo que dice es Jehová está con él. Jehová está con él. Versículo 18. ¿verdad? ¿Y quién estaba con él? Cristo. Dios estaba, el Padre estaba con él. ¿verdad? Todo lo que hacía Jesucristo era del Padre. No. Yo y el Padre no somos. ¿verdad? Dios con nosotros el Emmanuel era Él. Cuando nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, entonces Dios es con nosotros también. Pero tenemos que estar ahí. ¿Ok? Saúl envía por David, y Isaí, que es el padre de David, sombra del Padre, de Dios, manda regalos. Entonces, Dios siempre tiene gracia para con nosotros, siempre. ¿no? Él una y otra vez nos manda, quiere salvarnos, quiere morir por nosotros, quiere redimirnos, quiere darnos la vida eterna, quiere estar con nosotros, a pesar de nuestros problemas. ¿verdad? Y dice la palabra, en el versículo 21, estuvo delante de él y él lo amó mucho, lo hizo su paje de armas. Y ponte a pensar lo que está diciendo. O sea, Saúl representa al pueblo de Israel, representa a la iglesia hoy, representa a los pecadores. Tú le preguntas a una persona, ¿tú amas a Dios? Sí, claro. ¿no? ¿Amas a Jesucristo? Sí, lo amo. Pero lo desobedecía. ¿no? No le trataba bien, no hacía lo que tenía que hacer. Y lo hacemos nuestro paje de armas. Cuando estamos orando, Dios, hazme esto, y dame esto y esto también. Cuando me des a comer, que sean cachapas, pero que sean hechas con verdadero maíz pilado, que sea dulce, que no sea de cualquier cosa. Somos exigentes hasta la pared de enfrente. Nuestro Dios es un paje de armas. Y es muy triste, pero sí es como es lo que está explicando aquí. ¿no? Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues he hallado su gracia en mis ojos. Y por eso hoy en día vemos en las paredes de las salas, de los cuartos, de los salones, de los cuartos de los hoteles, de los apartamentos, cruces por todos lados, crucifijos. ¿no? Porque queremos que nuestro paje de armas nos dé todo lo que queremos, lo que se nos da la gana. ¿verdad? Pero David seguía tocando el arpa. Si queremos usarlo a nuestra conveniencia. Lo deja de hacer. Solo eso, perdón. No, amén. No sé si me escucharon. Excelente, claro que sí. Excelente, bueno. A ver, es verdad, pues como dice nuestro hermano, a veces queremos usar a nuestra conveniencia como nuestro paje de armas para calmar nuestro alivio, nuestras preocupaciones o nuestros miedos o temores o lo que sea. Y gran parte de la condición espiritual de Saúl, el estado espiritual de Saúl, de tormento, de estrés, de depresión, de ira, tiene mucho que ver con todo lo que nosotros hemos venido observando en los anteriores estudios. O sea, cuando alguien está preocupado por la apariencia, cuando alguien está preocupado por su propia gloria, cuando alguien está preocupado por sus intereses, por cómo sea, o sea, termina como termina
termina como termina Saúl, atormentado. Cuando alguien no tiene una buena relación con Dios, cuando alguien no es humilde delante de Dios, cuando alguien no se arrepiente sinceramente delante de Dios, termina atormentado. Cuando alguien no busca una buena relación con Dios, una buena sinceridad delante de Dios, una buena intimidad con Dios, termina atormentado como estaba en este caso Saúl. Y bueno, pues usando algunos recursos o algunos refugios, en este caso, como explicó ahorita Roberto, que usaba a David como su paje de armas, en este caso, como que bueno, tócame el arpa para que para que se me quite un momento, pues la perturbación o el tormento que tengo y aliviarme y a seguir haciendo lo malo y volver a traer otra vez el paje de armas o que me toquen el arpa y seguir como en ese ciclo vicioso, pues en ese caso, pues tenemos que obviamente evitar ese error, pero no había visto, pues no había entendido esa parte de esa manera, pero sí se puede, pues obviamente, si no se está atento, pues caer en ese error de Saúl, de usar pues a nuestro Señor como nuestro paje de armas para aliviarnos en el momento y ya, y no debe ser en este caso, fue lo que entendí, ¿ok? Entonces, no sé si alguien más tiene alguna otra observación, algún otro comentario, nuestro hermano Marlon o nuestra hermana Yubisali o alguno de los hermanos que quiera darnos algún otro aporte o alguna otra observación al respecto de este capítulo 16 de Primera de Samuel, el ejemplo de David. Yo particularmente o sea, a mí particularmente me llama mucho la atención la humildad y el corazón de David, porque en este caso fue lo que Dios vio en él y me hago también esa pregunta, ¿qué es lo que Dios ve? ¿Qué es lo que Dios ve en el corazón? En este caso de sus siervos y de sus hijos, Roberto. ¿Levantaste la mano? Ok, me pareció, Alberto, que levantaste la mano. Entonces, yo me hago esa pregunta, ¿qué es lo que Dios mira? ¿Qué es lo que Dios ve en este caso de cada uno de nosotros? O sea, por el entorno o por lo que venimos diciendo, Dios ve cualidades espirituales y Dios ve inclinación hacia Él. Cosa que obviamente Saúl, pues que ha descubierto su corazón y ha mostrado lo que ve en su corazón en todo esto que venimos viendo, pues Dios desecha ese tipo de corazones. Y Dios anda buscando corazones humildes, corazones sencillos, corazones sinceros, corazones que se arrepientan, corazones que quieran obedecerle, corazones que quieran glorificarle, que quieran preocuparse principalmente por la relación y la intimidad con él. Y estoy seguro que Dios consiguió eso en David por todo lo que vamos a ver, por todo lo que vamos a observar, porque según lo que Dios nos permite ir viendo y estudiando, vamos a ver a un Saúl cada vez peor, cada vez obrando más locamente. Si actuó locamente hace 2 capítulos atrás, bueno, yo no sé, las cosas que hizo Saúl más adelante pues fueron más locas. Y mientras Saúl actuaba más locamente, Dios en contraste iba bendiciendo más a David. Dios iba manifestándose más en el carácter y en el corazón de David. Entonces, son 2 ejemplos que pues realmente nos dejan a nosotros un aprendizaje bien, pero bien interesante. Amén. Entonces, si alguien tiene algún comentario o alguna observación antes de finalizar este capítulo 16, lo puede hacer con toda confianza. Siéntase libre, siéntase en confianza de comentar, de preguntar o de aportar cualquier cosa que quiera aportar. Hermano, mi aporte, Yubi, es decir que, y se lo acabo de comentar a mi hermana, que digamos que esos demonios, esas tormentas que puede verla uno en la vida actual, son todas esas preocupaciones, son todas esas angustias que vive uno cuando no está con Dios, porque cuando uno está con Dios, pues uno, a pesar de cualquier circunstancia que uno esté viviendo, sea mala, sea buena, pues uno glorifica a Dios, uno lo alaba, uno no pierde la fe ni la confianza.
pero cuando uno está en el mundo, pues nada te da paz. Y entonces yo creo que eso es lo que refería a esos demonios de